Bueno, hablamos de una información de último momento porque hay un buque aislado en la zona de San Lorenzo, pero no es la viruela del mono. Se acaba de confirmar. Se realizaron los estudios a la persona que ya estaba aislada y todo un buque en cuarentena para saber si se trataba de viruela del mono. Ya tenemos otros 2 casos en la ciudad de Rosario. De hecho, hay pacientes que fueron dados de alta, pero se confirmó que no pertenece a esta variante de viruela. De hecho, sería otra enfermedad con similares características, con manchas y erupciones en la piel. Con Leo Farhat estamos trabajando desde muy tempranito, recogiendo todos los datos sobre este tema que ya es noticia a nivel nacional, y con él hacemos contacto. Leo, ¿cómo estás? Buen mediodía. Hola Sonia, ¿cómo te va? Buen mediodía. Así es, a mis espaldas el Inhalote. Nosotros estamos a la altura del Campo de la Gloria de San Lorenzo. Bueno, se puede divisar este buque que está en rada aquí desde unos, te diría, 2 o 3 kilómetros de la costa de San Lorenzo. Lo ves a la perfección. Se ha confirmado esto, lleva más calma aún a toda la población, si bien la información que había y que hay a esta hora es que no habría descendido nadie del buque debido a cuestiones sanitarias. Bueno, esto trae un poco más de calma, si bien se trata de una enfermedad eruptiva. En el caso de la viruela de mono queda totalmente descartado. En minutos, Sonia, vamos a repasar los testimonios, los protocolos sanitarios, las cuestiones a tener en cuenta en base a esto que puede llegar a ocurrir y las alertas que se brindan desde la Organización Mundial de la Salud. Sí, la verdad es que, Leo, como te decía, es un tema a nivel nacional. Los ojos del país están puestos sobre lo que ocurre en nuestro cordón industrial frente a la ciudad de San Lorenzo por este buque que, bueno, viene del exterior, donde fue confirmado uno de los casos porque uno de los pacientes padecía ese tipo de síntomas, erupciones en su piel. Pero bueno, se estaban realizando los análisis pertinentes y finalmente esto se acaba de confirmar, es varicela. Se descarta el hecho de viruela del mono. A ver, en la mañana de hoy ya recogíamos testimonios de todos los actores del área de salud, incluso del propio Ministerio de Salud de la provincia de Santa Fe. Vamos a empezar a relatar los testimonios de lo que indicaban las autoridades. En este caso escuchamos a Analía Chumpitaz. Está muy bien, tratado de manera ambulatoria, se diagnosticó en el sector privado y tiene antecedentes de viaje, que eso también es muy importante. Bien, este último caso, ¿cuándo fue que se confirmó? Se trata de un joven y el primero, ¿cuál es su estado de salud? Es un varón de 34 años, está bien en este momento, tratado de manera ambulatoria en su casa. Es importante recordar esto porque toda persona que sospeche que tiene que estuvo en contacto con alguna persona con síntomas compatibles con viruela símica o que tiene diagnóstico, debe consultar precozmente y luego permanecer en su casa, porque la forma de transmisión es a través del contacto estrecho con otras personas y por eso es importante esta indicación de permanecer aislado durante el periodo en el cual están con sospecha de esta enfermedad. Bien, ¿cuáles son los síntomas que se presentan con viruela símica? Hay síntomas y signos generales, fiebre, decaimiento, dolor muscular, pero hay un signo que es muy importante, que es el signo de lesiones en piel. Son de tipo vesiculares, comienzan con manchitas, pero luego se transforman en vesículas, pueden aparecer en torso, en manos, en la cara y en zonas genitales y perigenitales. Bien, decíamos de estos 2 casos que ya están confirmados, pero se habla mucho de este buque que está varado en el puerto de San Lorenzo. ¿Se confirmó ese caso? ¿De cuántas personas se tratan? Este es un barco que ingresó y tenía como destino el puerto de San Lorenzo, por lo tanto la Unidad Sanitaria de Frontera decidió declarar que no tiene libre plática, o sea, no pueden bajar la tripulación a las ciudades, y por otro lado subió un personal de Unidad Sanitaria de la Frontera a tomar la muestra y a controlar al resto de la tripulación, que están en buen estado general todos, ninguno tiene síntomas, solamente esta persona, en la cual se tomó la muestra de la lesión y estamos esperando el resultado para las próximas horas. Bueno, ahí está. Vamos a aclarar, Leito, acerca de todos los casos. La semana pasada os contábamos de una mujer internada que de hecho había sido dada de alta y estaba fuera de peligro. 2 casos se presentaron en las últimas horas. Uno confirmado, que era el hombre de 34 años,
que ya estaba cursando de hecho esto bajo control en su domicilio y que está fuera de peligro y que es un caso confirmado, una persona que vino del exterior. Y este segundo caso estaba bajo observación, ¿no? Que había disparado el alerta a todas las autoridades sanitarias por este presunto caso que llegaba con un tripulante de estos buques, que esto es lo que se acaba de descartar entonces y es varicela, ¿no? Varicela es de origen hindú, el barco tiene bandera de Liberia, el último puerto en donde tocaron tierra es en Santos, en Brasil. Ajá. Había recorrido algunos países europeos, había estado en Ámsterdam, por ejemplo, en el puerto de allí, estuvo en Rusia, buque que está a mis espaldas, que es el Ina Lote, y el destino que tenía aquí en la zona del cordón industrial era la planta de Bunge, pero quedó ahí en Rada, nunca. Hay algunas informaciones, Sonia, en donde hablan de que de manera ilegal, con una embarcación también que había trasladado desde ese lugar hacia la costa, habría tenido contacto con 2 prácticos, pero esto es lo que se está manejando, y un remisero. Ajá. Parte, o sea, de la tripulación habrían bajado. Se está tratando de atar cabos con respecto a esa información que está dando vueltas, que nosotros estábamos tratando de investigar también y saber qué contacto tuvieron o dónde están estas personas que bajaron de manera ilegal. El resto de la tripulación está allí, en Rada y a una distancia realmente importante de la costa de San Lorenzo, ¿no? Ayer estuvimos haciendo todo un trabajo de investigación, charlando con uno, charlando con otro, y las autoridades sanitarias de aquí de San Lorenzo lo que hicieron fue dejar todo en manos de Sanidad de Frontera, todo en manos del Ministerio de Salud de la Nación, que aportaba estos datos, que daba esta certeza y que llevaba tranquilidad a toda la gente de aquí de San Lorenzo. Pero en la mañana de hoy, antes que se conociera este dato de último momento que ustedes están manejando allí en la redacción, desde el municipio hablaron con la prensa, dieron algunos detalles de cómo lo estaban haciendo. Escuchamos al jefe de gabinete. Dale. El buque, el origen es Rusia, con destino a la terminal Bunge de Puerto General San Martín. Este buque se llama Ina Lote y bueno, pasó por el puerto de Brasil y ayer justamente, en horas de la tarde, llegó a la ciudad de San Lorenzo. Este buque comenzó a la altura de San Nicolás con un tripulante que manifestaba patologías como erupción de piel, erupción cutánea. Bueno, por supuesto el capitán automáticamente le dio intervención a Sanidad de Frontera, que es el organismo del Ministerio de Salud que entienden estos casos, y cuando llegó a la zona de la ciudad de San Lorenzo, la orden de prefectura fue que quede en Rada, fondeado, es el término técnico que usa la prefectura, está fondeado en Rada, a la altura de la ciudad de San Lorenzo, específicamente frente a lo que es el Campo de la Gloria, el lugar muy histórico donde San Lorenzo, San Martín, bueno, tuvo la batalla de San Lorenzo. Digo esto porque muchos que vayan a visitar el Campo de la Gloria se van a encontrar con este buque justamente a esa altura. La situación es la siguiente, no es toda la tripulación, es solo un tripulante. Este tripulante fue aislado, el barco, como decíamos, está en Rada, no puede ascender ni descender nadie, solamente lo hizo ayer por la tarde personal de Sanidad de Frontera, que con una embarcación menor se acercó al buque, ascendieron, le tomaron muestras a este tripulante y bueno, se van a someter a pruebas de laboratorio, de estudios de laboratorio, que nos dicen, hace un ratito me decía la gente de Prefectura Naval, en el término de 24 a 48 horas vamos a tener el resultado de esas muestras de laboratorio. ¿Qué es cierto tienen estas versiones de que ingresaron personas y salieron y se tomaron un remis y están circulando por la ciudad de Rosario? Mira, la verdad, yo no puedo ni afirmar ni negar esa versión. Por ahí, nosotros somos autoridades municipales, lo que hicimos es poner en conocimiento de este tripulante a las autoridades de nación y provincia, y bueno, la verdad que eso tendrían que confirmarlo o negarlo las autoridades de prefectura. Nosotros desconocemos realmente esa situación. Claro, por eso vamos a hacer este repaso, Leo. Cuando llega el buque y esta persona presenta síntomas, son muy similares. La semana pasada estuvimos hablando con una autoridad que nos explicaba un poquitito cómo era esto de la viruela del mono o símica, y contaba que aparecen lesiones en la piel, ¿no? Primero como una especie de erupciones, de ampollitas, que luego se convierten en vesículas, o sea, puede largar un líquido.
Pero, claro, es muy parecido a lo que es la varicela. Cuando esta persona se presenta con esos síntomas en la piel, toman el caso, y allí escuchábamos a la autoridad municipal de San Lorenzo que decían, hasta que no esté terminado el test, no podemos confirmarlo, pero tenía similares características, ¿no? Esta viruela del mono con la varicela, que acaban entonces de descartar ese caso que decíamos de la viruela símica. Seguro, son como enfermedades que tienen similitudes en los síntomas que aparecen, ¿no? Después hay que buscar el diagnóstico certero, en este caso con algunos test o algunos análisis como se hicieron aquí. La alerta de la Organización Mundial de la Salud habla más que nada para controlar lo que está pasando en el continente africano. Y ayer también charlábamos con algunas autoridades sanitarias, es entender el contagio, ¿no? El contagio de la viruela de mono tiene que ver con el contacto con la otra persona por transmisión sexual o con eso que vos decís, ese líquido que a lo mejor se desprende de esas laceraciones o de esas cicatrices, de esas úlceras que se van produciendo en el cuerpo, que pueden tener. Distinto fue a lo de la gripe A. La gripe A era más expansivo y se generaba otro tipo de temor. En esto no ocurre eso, que bueno, hay que tener los recaudos, por supuesto, tener todos los controles, aislar al paciente, pero es un poco más controlable, si se quiere, un poco más entendible de cómo evitar la proliferación de esta enfermedad, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, la Organización Mundial de la Salud ha dicho que esto tiene un riesgo muy severo para la población mundial. Exacto. Mientras tanto, ahora habrá que ver cómo continúa todo, porque si es varicela las cosas cambian, pero vamos a ver si se puede lograr el objetivo que tenían desde este buque de trabajar aquí en la zona portuaria del cordón industrial, ¿no? Exactamente. También hay que aclarar esto para empezar a llevar un poco de tranquilidad. Tranquilidad que trajimos la semana pasada cuando nos contaba que el contacto es, sobre todo cuando estamos hablando de un contacto íntimo, sumamente estrecho. No es el contacto estrecho que hablábamos del COVID, de estar cerca de otra persona. Tiene que rozar piel con piel. Y por lo general se transmite cuando hay relaciones sexuales. Pero tiene que ser un contacto muy íntimo para poder contagiar a la otra persona. Esto nos deja tranquilo porque no estamos hablando del mismo caso del COVID. Cada vez que escuchamos una alerta de la Organización Mundial de la Salud, prendemos todo nuestro propio alerta. Esto para llevar un poquitito de tranquilidad. Y otra cosa, la varicela, nosotros estamos la mayoría vacunados por calendario. Así que también, sí, ¿no? Es llevar un poco de tranquilidad. Ayer hacíamos contacto con el viceministro de Salud de la Nación, que nos contaba y nos explicaba acerca de esta cepa, además de la viruela del mono. En este caso se ha dado una modificación de este virus, que es un clado diferente, es el clado 1B, que es el que se transmite entre personas, que antes esto era una zoonosis transmitida desde animales, y se ha dado ahora en esta nueva modalidad que afecta a niños y embarazadas. Esta es una situación importante para describir, porque en Argentina tenemos el clado 2, que es el único que hemos tenido históricamente y no ha ingresado todavía este otro tipo de virus, que es el que genera patologías más graves y que tiene también mayor contagio, ¿no? Así que en general los casos que nosotros hemos tenido todos en Argentina han sido casos leves con este tipo de virus, que es el que conocemos históricamente. En este caso, esta es una enfermedad que se transmite más que todo por contacto a través de relaciones sexuales, no porque sea una enfermedad de transmisión sexual, sino por el contacto íntimo. Claro. Y hay algunas pruebas que no hay tampoco demasiada evidencia con respecto al tema del contagio por vía aérea y las gotitas de flush que pueden generar en un paciente con patología respiratoria. La alerta que genera la Organización Mundial de la Salud es para evitar que la enfermedad trascienda del continente africano. No es porque haya una situación como la que nosotros vivimos en el COVID, que fue una enfermedad transmitida por vía aérea, donde realmente los peligros de contagio son mucho mayores. Ahí está, ¿no? La primera alerta era porque el buque, de hecho, venía del continente africano, Leo, bueno, con similares características en los síntomas, y entonces eso encendió el alerta y el protocolo que ahora se acaba de descartar, y se tratará como una varicela, ¿no? Y yo así hincapié en esto. En la Argentina, en el calendario de los niños cuando nacen, ya a los 15 meses se pone la primera vacuna contra la varicela, a los 5 años en el ingreso escolar es la segunda, y si bien la varicela circula, no tiene consecuencias graves en nuestro país.
Obligatorio, además el tema de la vacunación contra la varicela es obligatorio en la Argentina. Sí, por eso digo, hay que ver, además si hubo más contagios dentro del buque, este buque cerealero, como decíamos, de bandera de Liberia, y ver, bueno, cómo continúa la cuestión sanitaria. Y lo que también habrá que, bueno, se va a saber en las próximas horas esto, porque es muy preliminar, el dato que estamos obteniendo hasta ahora es ver qué posibilidades tienen de realizar las actividades previstas en esta zona del cordón industrial, ¿no? Digo, Bien. teniendo un tripulante con varicela, ¿cómo se sigue trabajando ahora? Bueno, La verdad pero que eso claro, ya será cuestión de sí, las sí. autoridades, claro, por supuesto, pero bueno, ya queda descartado entonces otro caso, otro posible caso de viruela del mono. Quedó descartado puntualmente aquí, ¿no? Con estos tripulantes del barco. Bueno, Leo, seguimos trabajando, dale. Dale, ¿cómo no? Gracias por la información.